En el año de 1969, mis padres fundan el Cardenal. Y pues ahí decidieron ellos iniciar este proyecto. Le damos la bienvenida hoy a la doctora Marcela Briz Garizurieta, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM, y además, le debo decir, especialista o analista, investigadora de los temas sobre el cardenismo, y yo decía, un poco jugando con ella, también del cardenalismo, porque ella, junto con su familia, tiene uno de los restaurantes, y créame que está de más hacer el comercial porque ni hacen publicidad. Se va solito, es uno de los restaurantes más atendidos, más visitados, más referentes de la Ciudad de México. Para darle un dato, uno de ellos se encuentra exactamente enfrente de la Alameda. Entonces es dentro de un hotel. ¿De cuál es el hotel? El Hotel Hilton. El Hotel Hilton. Entonces, usted llega ahí al Hotel Hilton y lo tiene a la izquierda, pero es identificativo, ¿no? O sea, se junta la clase política, se juntan las clases medias, se junta, ahí todo el mundo va. Y bueno, ese es uno de los temas que tenemos hoy con Marcela. Marcela, bienvenida, es un gusto. Javier, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? No, hombre, pues bien, con mucho trabajo. Este año vamos a tener mucho trabajo porque se cumplen 50 años del Cardenal. Hace justo en el 23 de abril se cumplirán los 50 años del Cardenal. Bueno, a ver, déjame plantear al revés el asunto. Porque hace 50 años que se hizo el Cardenal, tú fuiste entrando poco a poco, ¿no? En el proceso del Cardenal. Sí. ¿Antes qué hacías? O sea, te diría, estudiaste San Ildefonso. Sí. ¿Qué fue eso? Bueno, mis padres llegaron aquí a México, venían de Michoacán, de Morelia, Michoacán, de donde era mi papá, y a donde habíamos ido a vivir toda la familia. Fuimos 7 hermanos, y llegaron buscando cómo abrirse camino a la capital. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 9 años. Pues estabas chica realmente. Sí. Y encontraron un espacio a un costado de Palacio Nacional, muy pequeñito, en donde ellos decidieron ahí quemar sus naves y empezar la batalla, la lucha. De cero. ¿No? De cero. Y ahí fue donde nace el Cardenal. ¿Por qué el Cardenal, por cierto? El Cardenal se llamaba así. Fíjate que curiosamente era un localito pequeñito que vendía tacos, quesadillas. Sí. Y que un grupo de burócratas que trabajaban en Hacienda decidió crear. Ellos trabajaban en Hacienda, buscaron un gerente que se hiciera cargo del local y empezaron a funcionar. No tenían ni 6 meses cuando aquellos señores ya no sabían qué hacer. Ya se habían gastado todo lo que habían podido en sostener aquel lugar, en sostener los empleados. Y no funcionaba. Entonces lo traspasaban y mis padres encontraron ese lugar y se hicieron de él rápidamente como fue posible y decidieron hacer otro tipo de comida, o sea, una comida más en forma para que la gente pudiese ir a comer ahí al mediodía. Y se arremangaron las mangas los dos y empezaron a hacer la comida que ellos pues, conocían de su tierra. Mi papá de Michoacán y mi mamá de Veracruz, del norte de Veracruz. ¿Siempre pensando en un restaurante o no? Siempre pensando en eso. Siempre pensando en un restaurante. Pero te planteo otra cosa. O sea, te entiendo que ellos vienen de Michoacán, donde hay una cocina muy destacada. Pero a ver, pero ¿cómo hacer eso para que además con la experiencia de estos burócratas de Hacienda que habían perdido su lana no les pasara lo mismo? Claro, pues ellos habían llegado un poco antes de eso a instalarse en una casa de michoacanos que se llamó La Casa de Michoacán, que estaba en la calle de Lucerna, número 61.
Y a mi papá le ofrecieron la concesión de un restaurante que estaba instalado ahí y ellos ahí estuvieron. Sin embargo, era un lugar que estaba muy escondido y que los que ahí asistían, pues era pura gente de esa asociación de michoacanos. Entonces no funcionó bien y decidieron ellos buscar otra alternativa. Sí. Entonces ellos ya llevaban una visión de instalar un restaurancito. El lugar al que podían aspirar ellos, pues era ese localito. Oye, ¿no? pero un local, ¿quién sabe qué habrá sido de eso, no? Así, imagínate, hace 50 años, ese localito. Te contaba, mi padre tenía su despacho en la calle de Palma 40, sexto piso, me acuerdo. Y yo el restaurante lo conocí por él, porque estaba a 2 cuadras, 3 cuadras de su casa. Que fue ya el de Palma. El que yo te digo estaba en la calle de Moneda, ¿sí? A un costado de Palacio Nacional. Y entonces... Y ahí llegamos todos. ¿Y dónde vivían? Todos los hermanos. Vivíamos en la estación del metro Villa de Cortés. Sí. Ahí llegamos y yo era la más chica de todos. Sí. Pues llegamos a trabajar ahí. Oye, y entonces ahí viene... Y yo ahí trabajaba, iba a la escuela. A ver, ¿y cómo? Salía de la escuela. ¿Eras mesera o qué eras? Le hacía levantada de platos, a la mesereada, lavado de platos. Mis hermanos, como eran unas parrillas, que permanecieron todo el tiempo las parrillas, también entraban de parrilleros. Cuando empiezas un negocio, pues te arriesgas mucho a que tu empleado pues no llegue. Y entonces lo tienes que suplir en lo que haya. Eso pasaba. Eso pasaba. Y todos los hermanos estudiábamos, desde el más grande, que estaba en la preparatoria, hasta yo que estaba en la primaria. ¿Y en qué primaria estabas, ¿Te acuerdas? Sí. Yo estaba en una primaria que estaba en el eje 6, que se llama Ángel Urraza. Era una primaria del gobierno que se llamaba... Libertadores de América. Ahí estuve poco tiempo, después ya me mandaron a otro colegio más lejano, pero yo siempre salía del colegio y mi ilusión era irme al centro a trabajar. Oye, pero entonces se daba ese caso en donde llegabas, ayudabas, a la niña ayudaba, pero también tenía que hacer su tarea y todo eso, ¿no? Y en la tarde me ponía a hacer mi tarea. Sí. ¿Comías ahí? Comía ahí. Sí. Bueno, desde el inicio, desde que mis papás llegaron, comenzaron a hacer una sopa de arroz, unos frijoles que creó mi papá, michoacanos, que le llamó frijoles tarascos. A ver, perdóname, no nos digas la receta para que se guarde. Claro. ¿Pero qué llevaban? ¿Qué llevaban? ¿Frijoles? Eran unos frijoles guisados con costillita de res, de puerco, perdón. Sí. Con chilito serrano seco, guisados con ese chile y con jitomate, y pues eran realmente ahora los gustos y también el aguante de los estómagos ha cambiado mucho, pero la gente salía a comer eso al mediodía, ya sea su caldo, un caldo también que le llamaban, mi papá le puso purépecha, había fideo seco. Que todavía... que todavía lo hay. En las mañanas sí también se empezó a producir ahí el pan. Sí. Desde que llegamos ahí se produjo la tortilla. Sí. Mi papá era una gente sumamente exigente y buscaba la calidad y quería que la tortilla se hiciera con nixtamal. ¿Y qué pasaba? Hecho en casa. ¿Qué pasaba con ustedes el domingo, por decirte algo? El domingo, pues, trabajábamos en casa, descansábamos un poco. Inicialmente se abrió de lunes a sábado. En aquel tiempo la burocracia trabajaba hasta el sábado. Sí, claro. Al mediodía. Sí, claro. ¿No? Y terminó finalmente cambiando, ¿qué sería? En el gobierno de Echeverría. Echeverría, creo. te iba a decir. ¿No? Sí. Donde se hizo ya la semana inglesa. ¿De 40 horas? De 40 horas. Y de lunes a viernes. De lunes a viernes. Después nosotros
hicimos junto con el gobierno la semana inglesa y abríamos de lunes a viernes. Sí. Entonces sábado y domingo ya estaban más pausados. Sábado y domingo más pausados. ¿Cómo entras a San Ildefonso? Primero entro a trabajar un tiempo a la Secretaría de Hacienda y luego a la Presidencia de la República. Y decido ir a San Ildefonso. Entro a la prepa. ¿Qué edad tenías? 15 años. ¿Y qué hacías en la presidencia? Era decano. Sí. Me aumenté la edad. Fuiste, ¿cómo dicen? No, ¿cómo dicen? Pirata, ¿no? ¿Cómo se dice una palabra? Cachirul. Cachirul, ¿cómo se dice? Perdón. ¿Y llegaste a ver al presidente, algún presidente cerca o alguna cosa así? Claro, a López Portillo. ¿A López Portillo? A López Portillo. Sí. A López Portillo. Nada más. Definitivamente. Sí. Sí. ¿Y qué te decía? ¿Cómo estás? Sí, bueno, tuve la posibilidad de verlo de cerca. Sí. Que era un hombre con una personalidad reuniones. muy fuerte, ¿no? Era un hombre con atractivo. Una gran personalidad. Sí, sí. Y una gran gente. Sí. Sí. Y entonces, vámonos a San Ildefonso. Vamos a San Ildefonso, yo decidí continuar estudiando. Sí, claro. Entonces me iba entré a la UNAM y no me tocó cercanamente. Hice todo lo que pude para poderme cambiar, me cambié al centro y entonces me tocó la prepa número 3, sí, que era San Ildefonso. Y ahí pero estudié la prepa. ¿No? Hijo, uno... Una prepa maravillosa. Yo cada vez que voy y veo eso digo que envidia a los que estudiaron aquí. Sí, ¿no? O los que están aquí, ¿no? No, bueno, fue verdaderamente lo máximo. Los 3 años. ¿Y entonces pase automático a la UNAM o no? Pase automático a la UNAM y decidí estudiar Ciencias Políticas. Uh-huh. ¿En la facultad? En la Facultad de Ciencias todavía? Políticas. ¿O ya te tocó la...? Me tocó un pedacito la escuelita y estrené la facultad nueva, las nuevas instalaciones. Que están enormes también, ¿no? En relación a la escuelita esto ya era otra cosa, ¿no? Sí. ¿Por qué estudiaste? Bueno, yo intuyo por qué estudiaste ciencia política, ¿no? Un poco como ese ambiente que viviste, a lo mejor te haber parecido muy atractivo, ¿no? Sí, bueno, estudié ciencias políticas por varias razones. Tenía mis hermanos mayores, sí. Todos mis hermanos estudiaron. El mayor terminó filosofía, pero pues por estar en el restaurante y todo, finalmente no se recibió. Los 2 siguientes estudiaron sociología. Y ¿todos en la UNAM? Todos en la UNAM. Y bueno, pues esa influencia tuve, y además de todo, bueno, pues mi ilusión era ir a trabajar a Palacio Nacional. Claro. Y entonces, pues, estando en Palacio Nacional, sí. Pues decidí estudiar Ciencias Políticas. Oye, ¿qué fue ese paso por la UNAM? Porque además ha de haber sido un poquito complicado por la distancia. Pues sí, complicado, pero fue maravilloso. Sí, sí. Yo, bueno, por las distancias. Una de las cosas más grandes que yo he tenido es la oportunidad de estar en la UNAM y en la Facultad de Ciencias Políticas y haber podido tener la licenciatura, haber seguido con la maestría y haber seguido con el doctorado. Le debo muchísimo. Fíjate que cuando uno tiene la oportunidad de entrevistar a gente como tú o a gente que se ha dedicado a otras cosas, no necesariamente ha seguido el mundo académico, por decirlo de alguna manera, su gran orgullo, diría nuestro gran orgullo, es haber estado en el Instituto Politécnico Nacional, en la UNAM, y ahora va creciendo en la UAM. Cada vez crece más la Universidad Autónoma Metropolitana. Cierto. Sí, somos profundamente afortunados los mexicanos de tener ese tipo de instituciones. A ver, intuyo por qué entró en tu vida el cardenismo, ¿no? Sí. Pero mejor dínoslo tú para que yo no... Bueno, te quiero decir que yo estudié, o sea, trabajé en mis investigaciones el cardenismo, pero también el tema de empresarios. Sí. Entró en mi vida el cardenismo porque yo fui a trabajar con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a Michoacán. ¿Qué padre? Muy padre. Para mí el ingeniero es una especie de referente. Sí. Y bueno, pues yo decidí hacer una tesis de licenciatura. ¿Y en qué trabajabas con el ingeniero? Yo me fui a fundar un sistema de orientación, información y quejas que fundó
que yo había aprendido en Palacio Nacional, en la presidencia. Con López Portillo, que en el tiempo de López Portillo. Y luego yo trato de ir a fundar una cosa similar en Michoacán. Y ahí fundé ese ¿Cuánto sistema. tiempo te pasaste allá? Me pasé 6 años. Los 6 años. Los 6 años. Sí. Además fue una gubernatura muy... primero que tuvo una gran expectativa, Sí. ¿no? Porque pues todo el mundo decía el apellido, ¿no? Sí, y claro. luego tuvo su peso propio. Sí. Fue una Marcadamente. experiencia muy bonita. Sí. Maravillosa experiencia. Y entonces, de ahí se derivó, De ahí se derivó que vamos a hacer la maestría y el doctorado, etcétera. Vamos a hacer la maestría, el doctorado. En la licenciatura yo hice el gobierno del general Lázaro Cárdenas en Michoacán. ¿Fue tu tesis de licenciatura? Fue mi tesis de licenciatura. Y porque él, antes de llegar a la presidencia, fue gobernador de Michoacán. Sí, claro. Y Michoacán había servido como el laboratorio de su programa social. Claro. Entonces, no había mucho trabajado sobre eso y decidí dedicarme a estudiar eso. Y luego... Oye, y paradójicamente regresabas a la tierra de tu padre. Claro. Que es la otra parte, ¿no? Claro. Claro, entrañable para mí. Sí, claro. Sí. Decías, y luego, te interrumpí, perdón. Y luego, bueno, ya en la maestría yo me interesé por el problema del poder económico. Y me he dedicado a trabajar empresarios y política. Hice, pues, desde la maestría hasta acá, me he dedicado a estudiar empresarios. Oye, en esta parte, cuando haces tu maestría, doctorado, etcétera, ¿era muy diferente lo que tú veías de los empresarios que tú estudiabas a lo que alcanzas a ver hoy? ¿O hay así como hay como rasgos comunes? ¿La relación con el poder político varía? Hoy tenemos un caso verdaderamente inusual en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Totalmente. Tenemos sí. totalmente un referente nuevo, ¿no? Sí. Bueno, sí, realmente, precisamente yo me interesé por 2 momentos políticos muy importantes de los empresarios en su relación con el Estado. Uno de ellos, el gobierno de López Mateos, Sí. que era en plena Guerra Fría. Sí. Y a raíz de la Revolución Cubana, en donde López Mateos tuvo que mediar y que en ese momento pues los empresarios reclamaban y temían... El rompimiento. Y temían que México se convirtiera en una nueva Cuba. ¿Cómo se repite la historia, verdad? Sí. Y que precisamente fue cuando surge el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que hoy es Consejo Mexicano de Negocios. Oye, presidido por Alejandro Ramírez. Ramírez, por Exacto. el de los cines. El de los cines. Qué éxito, por cierto. Y luego, bueno, el momento de Luis Echeverría, en donde hay un encontronazo, precisamente con ese mismo grupo de empresarios, que luego ya se fortaleció mucho, que era muy poderoso en el tiempo tanto de Echeverría como de López Portillo, y donde surge precisamente el Consejo Coordinador Empresarial como una medida política del gran empresariado para enfrentar al gobierno de Echeverría. Más que la Coparmex jugaba un papel de confrontación también muy fuerte. Tremendo. ¿No? Tremendo, sí, era la gran organización. Y ahora se ha convertido en una relación de interlocución muy interesante, ¿no? Muy interesante. La verdad, el papel que está jugando ahora Gustavo de Hoyos es muy interesante. Sí. Oye, ¿y dejaste eso o ahí está todavía en tu vida cotidianamente junto con la sopa tarasca? Está junto con la sopa tarasca. Sí. Yo, bueno, me integro de manera definitiva al bueno, estuve siempre haciendo cosas para el Cardenal, siempre, toda mi vida. Y llega un momento en que se presenta la posibilidad de expansión. Antes no había posibilidades de que viviéramos del restaurante. No daba para que toda la familia viviera. O sea, estaban al día, digo, no al día, pero sí. Limitados. Y seguían ahí en la calle de Palma. Pasaron a... Nosotros pasamos de Moneda
a la calle de Palma, Palma. porque hubo una amenaza permanente de desocupar el edificio de Moneda por las excavaciones de Templo del Mayor. histórico. Sí. Y entonces un amigo nuestro compró el edificio de Palma y nos permitió, La parte de abajo. nos permitió ahí hacer el restaurante. Y ahí empieza el edificio, el restaurante de Palma, que finalmente se queda como el original, después de que desaparece el de Moneda, porque finalmente sigue siendo muy visitado, ¿no? Sigue siendo muy visitado Palma. Sí. Pero en el año 2000 empieza la posibilidad, 2001, que hay un proyecto para revitalizar toda esta zona de la Alameda que había quedado totalmente devastada después del sismo de 85 y ahí se había quedado abandonada. Y hubo pues un importante proyecto que fue el del hotel que inicialmente se llamó Sheraton. Claro. Y un capitalista mexicano fue el que dijo, pues yo voy a desarrollar ahí un hotel, construyó ese hotel y nos invitó a nosotros como el restaurante principal del hotel. El local de ese restaurante, pues sí es grandísimo, ¿no? En comparación al de Palma. ¿O no tanto? No tanto. Fíjate, no tanto, mira, yo pensé que es que da la impresión, ¿no? A lo mejor es de entrada. Sí, lo que pasa es que es en un solo piso y el de Palma se divide en dos, realmente en dos pisos. Sí. Oye, y entonces pasaste tú a ser centro ahí de operaciones. Pasé allá a sumarme con mis hermanos. Son 2 hermanos mayores. Una hermana que ella más bien está en cuestiones de carácter administrativo, pero yo a sumarme con mis hermanos para planear toda la expansión. Y de ahí ha ido creciendo primero en la Alameda, que ahora está en el Hotel Hilton. Luego se abrió uno en Las Lomas, en la Avenida de Las Palmas, y luego finalmente en San Ángel, en la Avenida de La Paz, que ha sido el último de los 4. ¿Y no hay más? Se está planeando, o bueno, ya se está construyendo uno atrás del World Trade Center. En la del Valle. En la Nápoles. Nápoles, es Nápoles. Del Valle es el otro lado, claro. Mira, porque hay un hotel junto también. Y el World Trade Center le va a dar también mucho. El World Trade Center tiene una vida, uno no se da cuenta, pero tiene una vida intensa, ¿eh? Sí, no, bueno, y es un punto muy importante porque te jala a toda la gente del Valle, la gente de la Nápoles, todas las convenciones que hay en ese lugar. Y bueno, aunque ya no hay fútbol, está relativamente el estadio, relativamente cerca de la plaza, que otra vez parece que empieza a funcionar eso. Y también mucha vivienda, porque desarrollaron mucha vivienda ahí. Sí. Se convirtió en una zona en que yo viví mucho tiempo, se convirtió en una zona que además están tratando, me da la impresión, de los vecinos de la del Valle y la Nápoles, pues hacer su propia condesa, por decirlo entre comillas, ¿no? Poner restaurantes, hacer una vida más activa en las calles, etcétera, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué estás haciendo ahora, además? ¿Sigues en el asunto académico o no? Estoy en el asunto académico. Nunca he querido retirarme del asunto académico. Oye, por más que el cardenal lo exija, no. Sí, no puedo hacerlo. Primero porque me he sentido en deuda o sea, no puede ser que la sociedad forme a una persona que le dé la licenciatura, que le dé la maestría, que le dé el doctorado, y que luego esa persona se retire, ¿no? Yo me he sentido con una deuda y doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas. Doy solamente una clase, un semestre al año. ¿Cuál es la clase? La clase se llama Grupos de Poder. Uy, oye, ni digas, porque se van a meter muchos, ¿eh? Sí, claro, por el asunto es un tema, ¿no? Es un tema muy importante. ¿Sigues viendo al ingeniero Cárdenas o no? Sí, lo sigo viendo. El ingeniero Cárdenas ha sido un amigo entrañable de la familia y lo sigo viendo. Yo digo que nos hace falta el ingeniero Cárdenas. Sí, nos hace mucha Y digo que falta. Merecería un mejor lugar que el que hoy tiene, pero bueno, esto es, a lo mejor nos gana también la simpatía, pero si uno ve el 88 y ve ese gran rompimiento de país y la sensatez con que se movió,
teniendo todo en la mano como para, ¿no? Sí, claro. Organizar el partido, ir por la institucionalidad, pues sí, es una... No, ha sido realmente el 88 determinante. Ahora sí te voy a poner en apuros. ¿Cuál es el platillo que más busca la gente en el Cardenal? A ver, dime tres, para que no te diga uno, dime tres. Bueno, tres. El pescado a la veracruzana es bastante bueno, por cierto. Sí. Sí. Los escamoles. Los escamoles, sí. Es un platillo muy, muy pedido. El fideo seco. Sí. Es que es como, en el fideo seco te sientes como en tu casa. Sí. ¿No? Sí, Ese es algo que sí. tiene de virtud. Sí. Es una como comida de casa, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, pues Hay unos tacos ahí de unas cosas maravillosas. piden mucho barbacoa, Sí, lo barbacoa. ¿no? Que nosotros, por cierto, tenemos, se crían los borregos para la barbacoa en el mismo lugar en donde... Oye, esas mañanas, produce. esas madrugadas en los restaurantes han de ser una locura, ¿no? Sí. Que llega la comida, porque además es otra cosa, se cocina al momento, en fin, ¿no? Sí, sí, y bueno, la gente en la mañana va a buscar su chocolatito caliente, Sí. ¿no? Su pan recién hecho, sus natas, Sí. y es algo que, bueno, que ya ni siquiera en la provincia se estilaba y que, pues, nos hemos empeñado en poner en la mesa de los capitalinos esa mesa de provincia, que es una añoranza de nuestra niñez. Oye, y viene de mucha nuestra gente de infancia. los estados ahí, ¿no? Sí, viene gente de todas partes. Sí. Y curiosamente nuestros principales clientes, a pesar, por ejemplo, yo me refiero al caso del hotel porque yo estoy más en el hotel, Sí. aunque tenemos actividades, responsabilidades muy Diferentes, sí. definidas, cada hermano está en un restaurante y yo estoy en la Alameda, en el hotel. ¿Ves y todo? todo. ¿Ves manifestaciones? Todo, ¿Ves todo. vendedores ambulantes? Vamos a ponernos para Ahí. sacarnos una foto, si no te importa. Ah, no. Oye, ves Gracias. manifestaciones. Oye, y ves sobre todo, no te hagas, a la clase política, que ahí se siente. Claro, y ahí aprendo muchísimo. Allá aprendes, oye, como dicen, allá aprendes, doctora, o los escuchas, ¿no? Claro. Es lo que no te han de preguntar. Bueno, Claro, no, bueno. muchas gracias que Sí. estuviste con nosotros. No, hombre, muy agradecida. muchísimas. Agradecidísimo, Muchísimas gracias. agradecidísimo. A ver, Te mando. Oye, mira, qué eso. foto. Gracias. Pásela bien, Bueno, adiós. hasta Gracias. luego. Muchas gracias.